¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. Los demás colegas que se nos vayan uniendo en el transcurso de la sesión. Lo que nos ocupa en la sesión de hoy, vamos a ver fundamentalmente, estamos planificación y administración financiera de corto plazo. En la anterior sesión vimos el tema del ciclo de conversión de efectivo. Vimos un pequeño ejemplo, pero estábamos viendo herramientas que nos ayudan a administrar de manera eficiente el efectivo, y una de ellas es la elaboración de un presupuesto de efectivo. Entonces vamos a iniciar con la parte práctica de elaboración de un presupuesto de efectivo, y posteriormente nos vamos a enfocar en la administración de créditos, que es el foco central de esta sesión. Entonces, para tal efecto, tengo preparado un ejemplo de presupuesto de caja. Voy a abrir un libro de Excel. Un segundo, me voy al libro de Excel para poder trabajar. Entonces, la idea básica de un presupuesto de caja es simplemente proyectar, proyectar. ¿Qué vamos a proyectar? Voy a hacer una pequeña explicación. Cuando elaboramos un presupuesto de caja, es una herramienta de proyección a plazo menor a un año. Por ejemplo, hacemos la proyección para enero, febrero, marzo y así sucesivamente por el lapso de un año, donde existen eventos que tienen cierto nivel de incertidumbre, como claramente son el tema de los egresos. Los egresos son más o menos fijos de una empresa. El problema radica en los ingresos, que tienen un comportamiento de tipo estacionario, es decir, tienen un comportamiento cíclico. Estamos hablando del comportamiento de los ingresos. Entonces, va a existir algunos periodos donde, donde el, el ingreso, por ejemplo aquí, vean ustedes que en esta zona verde, el ingreso sobrepasa el egreso, ¿no? Cuando eso ocurre, entonces eso quiere decir que tengo más efectivo del que necesito. Entonces la decisión ahí es invertir ese excedente de efectivo fundamentalmente en títulos de valores de corto plazo. Y en esta zona, ya vemos la zona roja, donde claramente observamos que el egreso se encuentra por encima del ingreso. Cuando esto ocurre, la decisión es financiamiento de corto plazo. Entonces, cuando elaboramos un presupuesto de caja, primero vamos a leer el enunciado, donde nos plantea lo siguiente. Estamos en la posición, dice, de director financiero de la empresa Empacar, y está desarrollando un presupuesto de efectivo para los próximos meses. Los meses son de octubre, los meses de noviembre y diciembre. Para desarrollar este presupuesto, cuenta con la siguiente información. Las ventas de los dos últimos meses, es decir, la venta de agosto y septiembre, fueron de 100.000 y 200.000 dólares respectivamente. Entonces vamos a ir colocando los datos en la medida que vamos leyendo, ¿ya? Entonces, cuando elaboramos un presupuesto de caja, existen pasos básicos, como por ejemplo el primero, el paso 1, es la proyección de los ingresos efectivos. Es lo primero que nos trazamos, amigos. Lo primero es identificar
la proyección de los ingresos. Y aquí claramente me está indicando que existen meses agosto y septiembre. Tengo agosto y septiembre. Estos meses son meses históricos. Y tenemos la historia. Y también tenemos los meses proyectados. Tenemos meses históricos y meses proyectados. Los meses proyectados son de octubre, noviembre y diciembre. Es decir, que nuestro pronóstico va a ser para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Estos son los meses proyectados. Tengo un histórico y tengo una proyección. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es continuar con la lectura del enunciado e ir colocando la información que el enunciado nos brinda. Me dice que las ventas de agosto y septiembre fueron de 100.000 y 200.000. Entonces, acá tenemos ventas 100.000 y 200.000. 100.000 y 200.000. Y las ventas proyectadas son de 400.000, 300.000 y 200.000. Es decir, 400.000, 300.000 y 200.000. 400, 300 y 200. Y luego me dice, ¿sabe qué? El 20% de la venta se hace en efectivo. Entonces, eso lo podemos escribir aquí como alguna variable de entrada para hacerlo como modelo. Variable de entrada, detalle, valor, unidad. ¿Ah? Entonces, me está indicando que parte de esas ventas son al contado y otra parte son a crédito. Entonces, ventas al contado, estamos hablando del 20%. 20%. 20% son las ventas al contado. Es decir, aquí tenemos que de las ventas que nosotros hemos proyectado, el 20% van a ser cobradas en términos de efectivo. Entonces lo que hacemos, en este señor proyectado, usted multiplica por el 20% y movilizar el 20%. De esa forma usted tiene las ventas al contado. Pero no todas las ventas son al contado. Me dice, ¿sabe qué? El 50% se cobran a un mes. 50%, 50% son ventas a un mes. ¿Sí? Son ventas a un mes. Quiere decir que las ventas a un mes, amigos, de esto que hemos vendido en agosto, eso que usted vendió en agosto, el 50% se va a cobrar en septiembre. Entonces, tenemos, aquí sería igual, este importe por el 50%. Y lo arrastramos. Bien. Muy bien. Este, perfecto. Gracias. Tengo el micrófono ahí prendido. Muy bien.
Ahora sí. Bien, amigos, continuamos. ¿Qué me dice el enunciado? El 30% restante se cobra en 2 meses. Entonces el 30% es venta. Es decir, que de lo que usted vendió en agosto, y el cobro va a ser en octubre. ¿Sí? Este señor multiplicado por el 30%. Bien, si nosotros estuviéramos haciendo el cierre del 31 de diciembre, la suma de estos montos reflejarían las cuentas por cobrar, ¿no, amigos? ¿Sí? Si hacemos el cierre el 31 de diciembre, la suma de este señor y este señor representarían las cuentas por cobrar. Perfecto. Ahora, tenemos que identificar si existen otros ingresos. Acá me dice que en diciembre se va a percibir ingresos por dividendo. O sea, tengo que otros ingresos aquí, otros ingresos. En diciembre vamos a tener, está proyectado un ingreso de ¿cuánto? De $30,000, ¿no? Este ingreso va a ocurrir aquí, en diciembre. Entonces, una vez que usted tiene proyectado todos los ingresos, puede sacar total ingresos. Y nos interesa solamente la proyección, es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre. Agarramos y sumamos los ingresos y hacemos una proyección para ingresos. Muy bien. De esa manera, tenemos el paso número 1, un presupuesto de caja, que es la proyección de los ingresos de efectivo, amigos. Ahora, como segundo paso, tenemos la proyección de los egresos efectivos. Proyección de los egresos efectivos. Entonces, la proyección de los egresos de efectivo, en este ejemplo en particular, empieza con las compras. Me dice que las compras representan el 70% de las ventas. Entonces aquí vamos a colocar compras. Y este ítem lo voy a colocar como variable de entrada. Voy a colocar como variable de entrada 70% sobre las ventas, ¿no? Entonces, las compras que vamos a realizar va a ser de las ventas por el 70% y ese ítem lo inmovilizamos y lo arrastramos. Bien, de esa forma tengo proyectadas las compras. Ahora, de esas compras, no todo es al crédito, el 10% es al contado. Entonces, vamos aquí, vamos a ir leyendo y vamos a ir alimentando nuestra variable de entrada. Y aquí vamos a colocar compras al contado. Las compras al contado es el 10%. O sea, compras al contado es 10%. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos trabajando con las compras al contado, control C. Aquí lo pegamos. Compra al contado va a ser
este señor multiplicado por el 10% y eso lo inmovilizamos con las funciones B4 y arrastramos. Ahí tenemos las compras al contado. Pero también el enunciado me dice, ¿sabe qué? El 70% de las compras se paga el siguiente mes. Entonces vamos a colocar 70% compras a un mes. Ya coloca 70% y son las compras a un mes. Entonces, ¿qué tenemos? Que las compras a un mes va a ser igual que las compras de agosto, las voy a pagar en septiembre. ¿Cuánto voy a pagar en septiembre? Voy a pagar el 70%, amigos. Lo inmovilizo y eso lo arrastramos. Pero además me dice, ¿sabe qué? El 20% restante va a ser a 2 meses. Quiere decir que las compras a 2 meses, voy a colocar compras a 2 meses, va a ser el 20%. Es decir, de las compras de agosto, voy a pagar en octubre, ¿cuánto? El 20%. Es decir, sería este señor multiplicado por el 20% inmovilizado y eso, amigos, lo arrastramos. Entonces, este ítem que estoy marcando, si estuviéramos haciendo el cierre al 31 de diciembre, esto de aquí, la suma de los señores, se llamarían cuentas por pagar, ¿no? Cuentas por pagar. Entonces, la lógica financiera es si, por ejemplo, si yo calculara acá las cuentas por cobrar y acá calculara las cuentas por pagar, por ejemplo, hago una suma, ¿sí? Y acá hago una suma, ¿sí? Y claramente evidenciamos liquidez, ¿no? Porque las cuentas por cobrar son mayores a las cuentas por pagar. Muy bien, amigos. Ahora, continuando, no solamente tenemos estos egresos, también tenemos otros egresos. Bueno, acaba de resaltar que estos egresos son egresos que están en función a las ventas, pero también tenemos egresos que están en función del tiempo, como por ejemplo, aquí tenemos el ítem de alquileres. Tenemos los alquileres que se pagan y $5,000 cada mes. Seguir copiando alquileres, $5,000 cada mes. Entonces los alquileres son de $5,000 y son cada mes. Tenemos el ítem alquileres. Luego vamos leyendo y aparecen los sueldos y salarios que tienen un comportamiento fijo. O sea que hay una parte que es fija, en este caso $8,000. Además, la empresa dice que paga comisiones del 10% sobre las ventas mensuales. Entonces, en sueldo y salario, aquí ya colocar el ítem, sueldo y salarios. Tenemos una parte que es fija, $8,000, y 10% que es la parte variable. Entonces, tenemos igual la parte fija, que es 8,000, más 10%, pero ese 10% es sobre las ventas, ¿no? Sobre las ventas. Y eso lo arrastramos, amigos. Como pueden ver, la variación se da. ¿Por qué? Porque las ventas son variables, entonces el sueldo también se mueve en ese sentido.
Entonces, sigamos observando los otros ítems. El pago de impuestos, agarramos y lo pegamos. Me dice, ¿cuánto vamos a pagar de impuestos? Está planificado pagar 25.000 en diciembre. 25.000 lo vamos a pagar en diciembre. Ese pago está planificado para diciembre. ¿Qué más? La empresa planea hacer inversiones en activos fijos. Dice que en noviembre se comprará al contado nueva maquinaria. Entonces tenemos inversiones en activos fijos. Y esas inversiones en activos fijos se van a dar en noviembre. En noviembre tenemos la planificación de que vamos a comprar una maquinaria o valuada en $130.000 y se va a pagar a contado. Sería acá $130.000. 1, 2, 3. Seguimos leyendo los egresos. Miren, tenemos un pago de intereses que se van a hacer también en diciembre. En diciembre vamos a hacer el pago de intereses. Pago de intereses en diciembre de $10.000. Y vamos a pagar en octubre, está planificado un pago de dividendos equivalente a $20.000 que se van a efectuar en octubre. Agarramos, copiamos, pegamos y en octubre el pago de dividendos es por un importe de $20.000. Y tenemos un pago de un crédito, un pago del principal, y ese pago del principal, amigo, se va a efectuar en el mes de diciembre. Vamos a pagar $20.000 en el mes de diciembre. En el mes de diciembre vamos a pagar un $20.000. Perfecto. Nada más, ¿no? ¿Qué más me plantea como, creo que ahí tenemos todo? Ya con eso podríamos calcular, amigos, total egresos, aquí, de efectivo, hay que precisarlo, ¿no es cierto? Y acá tendríamos total ingreso efectivo, de efectivo. Entonces, el total ingreso efectivo sería igual a qué? A la suma desde las compras al contado hasta el pago de capital. Ahí tenemos el presupuesto de egreso, ¿no? Total egreso efectivo, no ingreso, ¿no? Bien, ya con eso, amigos, estamos en condiciones de hacer ya el paso 3, que es la elaboración del presupuesto de cada, donde fundamentalmente que tenemos detalle, tenemos que entender que la proyección del presupuesto es para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Cuando acá colocamos total egreso efectivo, aquí total, perdón, aquí es ingreso, y acá total egreso
Y acá superávit o de total ingreso efectivo. Vamos y copiamos total ingreso efectivo. Y luego tenemos total ingreso efectivo. La diferencia entre ambos es superávit o déficit. Es el famoso flujo de caja, ¿no? Este es el flujo de caja. Esto es lo que se proyecta, ya sea generar o usar efectivo. Fíjese que en las gestiones, o en los meses de octubre y noviembre, se proyecta que mis egresos van a ser superiores a mis ingresos. Sin embargo, en diciembre se proyecta una generación de efectivo de $35,000. Pero ¿qué sucede? Recordemos nosotros que octubre usted inició con un saldo inicial de efectivo. Saldo inicial de efectivo. Y de acuerdo al enunciado, nos manifiestan que usted va a iniciar el mes de septiembre con $50,000 en caja. $50,000 en caja. $50,000. Y eso da origen a un saldo final de efectivo, amigos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, amigos? Sucede que esto es lo que pasó en el mes, pero teníamos nosotros un saldo de efectivo de 50,000. Entonces, sería con lo que arranqué el mes más lo que pasó en el mes. Entonces, ¿con cuánto cerré? He cerrado con $47,000. Y este saldo final para el siguiente mes se va a transformar en un saldo inicial. Es decir, que este saldo final para el siguiente periodo va a ser un saldo final. El saldo final va a ser un saldo inicial y podemos repetir la operación, amigos, ¿no? ¿Sí? Ahora miren, ¿qué sucede? Una empresa no puede, pues, tener saldos negativos, ¿no es cierto? Es decir, nunca vamos a ver nosotros una caja, un saldo en caja con menos 51,000 o menos 16,000. No, eso no ocurre en las empresas. Pero también las empresas, como lo vimos en el caso anterior, planifican. Y en este caso, la empresa está planeando tener un saldo mínimo de efectivo para afrontar un ciclo de conversión de efectivo. Me dice el enunciado que la empresa, como política de precaución, requiere un saldo mínimo de $25,000. O sea, la empresa planea tener un saldo mínimo de ¿cuánto? De $25,000. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué implica ese ejemplo? Implica que la empresa debe cerrar con un saldo mínimo de 25,000. Pero fíjese que en el mes de octubre su saldo es de 47,000, pero lo mínimo que debe tener es de 25,000. Entonces aquí nos enfrentamos a dos tipos de decisiones. A la decisión de inversión, a la decisión de inversión y a la decisión de financiamiento. Para el primer caso, amigos, se observa claramente que tengo más de lo que necesito
Entonces, el excedente se debe invertir. Es decir, debo invertir 22.000 en el título de valores de corto plazo. Pero, ¿qué sucede, digamos, en noviembre? En noviembre tenemos una caja negativa y aparte tenemos que cerrar con 25.000. Entonces ahí tenemos que hacer un préstamo. Este señor, menos este señor. Me tengo que prestar 76.000. ¿Para qué? Para cubrir mi caja negativa de 51.000 y para que me quede el mínimo de efectivo que estaba planeado en 25.000. Y esto, vean ustedes que similar situación, amigos, o sea, similar situación ocurre en diciembre. Porque si nosotros observamos ese mes, también estamos cerrando con una caja negativa, queridos amigos, de menos 16.000. Tenemos que enfrentarnos 41.000 para cubrir este déficit efectivo y efectivamente nos quede 25.000. Bien, esta es la solución, pero sin embargo, eh, esto tiene una prueba interesante donde yo voy a crear una copia, modelo copiar, voy a crear una copia, amigos, y voy a hacer la prueba, ¿ya? La prueba. Bien, la prueba consiste en que, vamos a ver, aquí tenemos la solución y acá tenemos la prueba. Hagamos la prueba. Como esta inversión, esta inversión que estamos aquí, es una inversión de corto plazo, en términos de la prueba, una inversión significa pues una salida de efectivo, ¿no? Entonces vamos a hacer una inversión en octubre. ¿De cuánto es la inversión, queridos amigos? Vamos a hacer una inversión de $22.000. ¿Sí? Porque tenemos un excedente. Aquí. Es una inversión. Pero como son inversiones de corto plazo, esta inversión que vamos a hacer en octubre, e ingreso, lo vamos a plantear como una recuperación de la inversión. Es decir, si usted invierte en octubre, lo va a recuperar en noviembre. Entonces, esta inversión que hice en el mes de octubre la vamos a recuperar en noviembre. Ahora bien, ¿qué sucede con el financiamiento? El financiamiento es una entrada de efectivo. Entonces tenemos una entrada de efectivo en noviembre. Entonces vamos con el financiamiento. Financiamiento. ¿Cuánto nos vamos a prestar? En noviembre nos vamos a prestar ¿cuánto? Nos vamos a prestar 76.000. Pero como es un préstamo de corto plazo, este préstamo lo vamos a pagar, ¿sí? Acá voy a colocar pago de nuevo préstamo. Como nos estamos prestando aquí, vea que el préstamo es en el mes de noviembre y como es de corto plazo, se paga el siguiente mes. Se paga en el mes de diciembre. Pero además tenemos un préstamo de 41.000 que lo vamos a adquirir en diciembre. Entonces, otro financiamiento más vamos a tener en diciembre. En diciembre nos vamos a prestar ¿cuánto? Nos vamos a prestar, amigos, este importe. Este importe. Entonces, vean ustedes, pero fíjense, como es un préstamo de corto plazo, lo tendríamos que pagar en enero del siguiente año, pero como el presupuesto es de hasta diciembre, ahí nomás, vean lo interesante, que en la prueba, queridos amigos, que con esa decisión
de inversión y financiamiento, fíjese que la teoría que me decía que el presupuesto de caja me permite planear las decisiones de inversión y financiamiento, como acá lo estamos viendo. Ahora, si se dan estas inversiones y ese financiamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que en mis estados financieros, ¿qué va a pasar? Estoy planificando que voy a cerrar con un nivel de disponible de ¿cuánto? De 25.000 en todos los meses. Es decir, estoy definiendo una política de efectivo, pero tomando la decisión de inversión y financiamiento. Ahora, claro, este es un modelo simple y la prueba se cumple, creo que sí. Pero ¿por qué se cumple la prueba? Porque obviamente usted está diciendo, profesor, pero si nosotros nos prestamos, hay un costo asociado, claro que sí. Y cuando nosotros invertimos, existe una rentabilidad asociada, claro que sí, amigos, ¿no? Y eso va a hacer claramente que no se verifique la prueba porque tenemos ingresos que vamos a tener por las inversiones, es decir, que esta inversión no vuelve sola, ¿no, amigos? Va a haber una rentabilidad. Y este préstamo, cuando lo devuelva, no va a volver solo. O sea, lo voy a devolver con el interés. Esas ya son consideraciones en un mundo real, ¿no? Más allá del mundo académico. En el mundo académico estamos usando supuestos, ¿no es cierto? Los supuestos es que me voy a prestar a costo cero y la rentabilidad es rentabilidad cero. Bajo ese esquema, es esta demostración que les acabo de presentar, amigos. Amigos, ¿se entendió la elaboración de un presupuesto de caja como herramienta de gestión, como herramienta de gestión del efectivo? Gracias, Hugo. Los demás, gracias, Pedro. Bien, genial. Perfecto. Perfecto, amigos. Genial. Ahora quiero compartir con ustedes el crédito y las cuentas por cobrar, que en este tema nos vamos a extender un poquito más. ¿Listo, amigos? Ok, antes de comenzar a este tema, les pido que me den un break de 15 minutos, es que he volado el trabajo hasta aquí. Refresco un poco la garganta, amigos, y en 15 minutos arrancamos nuevamente la segunda parte. Por favor. Gracias, Hugo. Regresamos, amigos, en 15 minutos. Tómese un cafecito. Acá en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 24:08. Está haciendo mucho frío, así que un café queda bien. Regresamos en 15 minutos, amigos.